Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. La peste en Lübeck. El primer cadáver apareció junto al canal, cubierto con una manta de lino que nadie reclamó. Para el mediodía ya eran 5. Al día siguiente, 12. Los nobles abandonaron la ciudad antes de que alguien pronunciara la palabra peste. Se fueron en carruajes cerrados, escoltados por soldados que no miraban a nadie. Los que quedaron eran artesanos, pescadores, aprendices, viudas, niños. Nadie tenía autoridad, pero todos sabían que algo debía hacerse. El mercado cerró, las campanas dejaron de sonar, y en la plaza central, un grupo de sobrevivientes comenzó a reunirse cada mañana. No había médicos, no había clérigos, solo gente que no podía irse. Clara, la hija del curtidor, propuso organizar turnos para quemar los trapos usados. Jürgen, el molinero, ofreció su granero como depósito de víveres. Nadie discutía, no había tiempo para eso. La ciudad no funcionaba como antes, pero seguía funcionando. Y eso, para ellos, era suficiente. Clara tenía 17 años y las manos curtidas por el trabajo en el taller de su padre. No sabía leer, pero sabía distinguir los trapos limpios de los que debían quemarse. Cada mañana recorría las casas vacías, recogía lo que podía y lo llevaba al granero de Jürgen. Jürgen, el molinero, tenía más de 50 años. Había perdido a su esposa en la primera semana de fiebre. No hablaba mucho, pero mantenía el molino en marcha, moliendo lo poco que llegaba de los campos. No por dinero, por necesidad. Hans, aprendiz de herrero, se encargaba de cerrar las puertas de las casas abandonadas. Lo hacía con clavos largos y tablones gruesos, no por miedo a los muertos, sino por respeto a los vivos. Decía que nadie debía entrar sin saber lo que buscaba. Greta, viuda de pescador, cocinaba para los que quedaban. Usaba cebollas, harina y sal. Nada más. Servía en cuencos de madera sin preguntar nombres, solo miraba a los ojos. Si alguien no comía, lo anotaba en su memoria y al día siguiente iba a buscarlo. Hans comenzó a notar que algunos no salían de sus casas, no por miedo, sino por debilidad. La fiebre los mantenía acostados, sin fuerza para abrir la puerta. Él golpeaba con cuidado, esperaba, y si no había respuesta, dejaba pan y agua en el umbral. No preguntaba nombres, solo anotaba la dirección en un trozo de madera que guardaba en su cinturón. Clara, al ver que los trapos quemados no bastaban, empezó a hervir agua con hierbas que Greta le enseñó a reconocer. No sabía si servían, pero el vapor llenaba el aire con un olor distinto, menos pesado. Lo hacía en silencio, en el patio del curtidor, donde nadie más quería entrar. Jürgen dejó de moler por un día, no por falta de grano, sino por agotamiento. Se sentó frente al molino y observó el río. Pensó en su esposa, en los años sin teste, en los días en que la ciudad tenía ritmo. Luego se levantó, volvió a entrar y encendió el mecanismo. No por esperanza, por costumbre.
Greta comenzó a escribir nombres en una tablilla de madera. No sabía escribir bien, pero trazaba signos que ella entendía. Era una forma de recordar quién había comido, quién no, quién había sido visto por última vez. No lo hacía por control, lo hacía por duelo. La ciudad no mejoraba, pero tampoco caía del todo. Cada gesto, por mínimo que fuera, sostenía algo. Y eso, en medio del abandono, era lo que los mantenía humanos. Hans dejó de clavar tablones por unos días. La fiebre había alcanzado a su hermano menor, y aunque no lo decía en voz alta, todos sabían que eso lo mantenía lejos de la plaza. Clara fue a verlo. No entró en la casa, pero dejó una olla con agua caliente y un paño limpio en el umbral. Hans no respondió, pero al día siguiente la olla estaba vacía. Greta comenzó a marcar las tablillas con una cruz pequeña cuando alguien no era visto por más de 3 días. No era un registro oficial, era una forma de no olvidar. Cuando alguien reaparecía, raspaba la cruz y dejaba la madera limpia. A veces eso no ocurría. Jürgen empezó a enseñar a los más jóvenes cómo mantener el molino, no por delegar, sino por prevenir. Si él caía, el grano debía seguir moliéndose. Les hablaba con voz baja, sin urgencia, como si el tiempo aún fuera suyo. Los muchachos escuchaban en silencio, sin hacer preguntas. Clara encontró a una niña sola en una casa del puerto. No hablaba, no lloraba, solo miraba por la ventana. Clara la llevó con Greta, que le dio sopa y le tejió una manta con retazos. Nadie preguntó por sus padres, nadie dijo su nombre, pero desde entonces la niña se sentaba cada tarde junto al fuego sin decir palabra. La peste no se había ido, pero tampoco había vencido. Cada gesto, cada visita, cada tablilla raspada, era una forma de decir, seguimos aquí. La niña del puerto comenzó a hablar. No mucho, palabras sueltas, nombres que nadie reconocía. Greta la escuchaba sin interrumpir, anotando cada palabra en una tablilla aparte. No por utilidad, sino por respeto. Clara le tejió una segunda manta, esta vez con hilos más firmes. La niña la aceptó sin mirar, pero desde entonces dormía envuelta en ella. Hans volvió a la plaza. Su hermano había muerto y él lo había enterrado solo, en el campo detrás del molino. No pidió ayuda, no dejó marca, solo volvió con el martillo en la mano y empezó a reforzar las puertas que ya había cerrado. Nadie le habló ese día, pero todos lo miraron con cuidado. Jürgen dejó de enseñar. Los muchachos sabían lo suficiente y él necesitaba silencio. Comenzó a escribir en una tablilla larga, no con palabras, sino con marcas que representaban días, turnos, pesos. Era su forma de mantener orden, no para el presente, sino para quien viniera después. La peste seguía, pero la ciudad ya no era la misma. No por lo que había perdido, sino por lo que había aprendido a sostener. Clara comenzó a escribir en una tablilla propia, no para registrar tareas, sino para dejar constancia de lo que veía. No usaba frases completas, solo marcas, nombres, fechas aproximadas. Era su forma de no olvidar. Greta la vio hacerlo una tarde y asintió sin decir nada. Sabía que, cuando ella faltara, alguien tendría que recordar. Hans reforzó el portón del mercado.
No quedaba mucho dentro, pero era un símbolo. Si el portón se mantenía firme, la ciudad aún tenía centro. Lo hizo solo, en silencio, clavando cada tabla con precisión. Al terminar, dejó su martillo colgado en un clavo, como si dijera, aquí está, por si alguien lo necesita. Jürgen comenzó a toser. No lo ocultó. Se sentaba junto al molino, observando a los jóvenes que ahora lo manejaban sin ayuda. Les daba indicaciones breves, pero cada vez con menos voz. Una mañana, no bajó. Los muchachos esperaron. Al mediodía, Clara subió y lo encontró dormido, con la tablilla de marcas aún en la mano. La niña del puerto comenzó a ayudar a Greta con las tablillas. Aprendía rápido. Sabía distinguir los signos, los nombres, las cruces raspadas. Greta le enseñaba sin hablar mucho, señalando, corrigiendo con gestos. Era una transmisión sin ceremonia, pero llena de intención. La ciudad seguía, no igual, no intacta, pero seguía. Y cada tablilla, cada gesto, cada silencio compartido, era parte de esa continuidad. Greta dejó de levantarse. La fiebre no era alta, pero persistente. Clara se encargó de la cocina, de las tablillas, de los turnos. No lo hacía sola. La niña del puerto, a quien ahora llamaban Lena, la seguía a todas partes. No hablaba mucho, pero entendía todo. Aprendía rápido. Hans comenzó a construir una estructura de madera junto al canal. No dijo para qué era. Algunos pensaron que sería un depósito, otros que un refugio. Pero él seguía clavando, midiendo, ajustando, sin explicar. Al cabo de una semana, se entendió. Era un lugar para los cuerpos, no para esconderlos, para despedirlos. Jürgen fue enterrado por los jóvenes del molino. Usaron la tablilla que él había escrito como marcador. No pusieron flores, solo dejaron una piedra plana sobre la tierra con una marca que todos reconocían, 3 líneas paralelas, símbolo de continuidad. Lena comenzó a escribir, no con signos, como Greta, sino con palabras. Clara le enseñó lo poco que sabía, y juntas comenzaron a registrar los días, los nombres, los gestos. No era un libro, era una secuencia de páginas sueltas, guardadas en una caja de madera que Hans construyó. La peste no se había ido, pero la ciudad tenía memoria, y mientras alguien escribiera, mientras alguien cocinara, mientras alguien clavara tablillas, Lübeck seguiría siendo más que ruinas. Sería lugar, sería gente, sería historia. Lena comenzó a leer en voz alta las páginas que escribía. No lo hacía para enseñar, ni para entretener. Lo hacía por costumbre, cada tarde, sentada junto al fuego. Clara la escuchaba mientras preparaba la comida. A veces corregía una palabra, a veces no decía nada, pero siempre la dejaba terminar. Hans seguía construyendo. Después del refugio junto al canal, levantó una estructura más pequeña, con techo inclinado y paredes abiertas. Era un lugar para dejar las tablillas, no las oficiales, sino las personales, aquellas que cada uno escribía sin saber si alguien las leería. Lo llamó el cobertizo de los días. Greta ya no hablaba. Lena la cuidaba, le cambiaba los paños, le daba agua con miel. Clara se sentaba a su lado en silencio. No esperaban mejoría,
solo acompañaban. Una noche, Greta tomó la mano de Lena y la apretó con fuerza. Luego la soltó. Al amanecer, ya no respiraba. La enterraron detrás del molino, junto a Jürgen. Hans talló una cruz sencilla. Lena dejó una tablilla con su nombre y una frase. Ella nos enseñó a quedarnos. Nadie dijo más. No hacía falta. La ciudad estaba más vacía, pero también más firme. Lo que antes era improvisación, ahora era costumbre. Lo que antes era miedo, ahora era cuidado. Y aunque la peste aún rondaba, Lübeck ya no era solo un lugar que resistía. Era un lugar que recordaba y que poco a poco volvía a vivir. Lina comenzó a visitar las casas que aún quedaban ocupadas. No como Clara, que lo hacía por necesidad. Lina lo hacía por costumbre, por vínculo. Tocaba la puerta, esperaba, preguntaba si necesitaban algo. A veces llevaba sopa, a veces solo escuchaba. Su presencia era suficiente. Hans dejó de construir. El cobertizo de los días estaba lleno de tablillas, algunas con nombres, otras con marcas, otras sin nada. Comenzó a leerlas por las tardes sentado en silencio. No comentaba, solo las ordenaba, las limpiaba, las volvía a colocar. Era su forma de cuidar lo que otros habían dejado. Clara empezó a escribir con más detalle. Ya no eran solo marcas, eran frases, recuerdos, descripciones. Lo hacía en hojas de lino tratadas con ceniza que Lena le ayudaba a secar. Decía que algún día alguien querría saber cómo era vivir sin saber si el día siguiente llegaría. Los jóvenes del molino comenzaron a plantar cerca del río. No sabían mucho, pero habían aprendido a observar. Usaban semillas que Greta había guardado y regaban con turnos. No esperaban cosecha abundante, solo querían que algo creciera. La ciudad tenía menos voces, menos pasos, pero tenía ritmo, tenía memoria, tenía cuidado. Y aunque la peste aún rondaba, Lübeck ya no era solo un lugar que resistía, era un lugar que tejía futuro con los hilos que aún quedaban. Lena comenzó a copiar las páginas sueltas en un cuaderno encuadernado con hilo grueso. No era bonito, pero era resistente. Lo hacía por las noches, a la luz de una lámpara de aceite, mientras Clara dormía. No cambiaba nada, solo pasaba en limpio lo que otros habían escrito antes que ella. Hans, cada vez más delgado, pasaba las mañanas en el cobertizo de los días. Leía en voz baja, como si hablara con los ausentes. A veces se detenía en una tablilla y la sostenía más tiempo. Luego la devolvía a su lugar. Nunca las reorganizaba. Decía que el orden no era suyo. Clara comenzó a salir menos. No por enfermedad, sino por cansancio. Había sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Ahora enseñaba a otros a hacer lo que ella hacía: hervir, escribir, cuidar. No buscaba reemplazo, solo continuidad. Los jóvenes del molino lograron su primera cosecha. No era abundante, pero es suficiente para llenar 3 sacos. Lo celebraron sin fiesta, solo con pan recién horneado y una olla de sopa compartida en la plaza. Lena escribió sobre eso con detalle. Dijo que era el primer día que no olía a miedo. La peste no se había ido del todo, pero ya no era el centro. El centro era el cuaderno, el pan, el cobertizo, la niña que ahora escribía como si siempre lo hubiera hecho, y la ciudad que sin darse cuenta había empezado a vivir de nuevo. Lena comenzó a enseñar a otros a escribir. No muchos, solo los que querían aprender. Lo hacía en la plaza, con tablillas viejas y carbón suave.
Les mostraba cómo trazar letras, cómo unirlas, cómo dejar espacio para el silencio. Decía que escribir no era solo guardar, era también cuidar. Hans ya no salía todos los días. Su cuerpo pedía descanso y él lo aceptaba sin quejas. Se quedaba cerca del cobertizo, sentado en un banco que él mismo había construido años atrás. Observaba, escuchaba, a veces hablaba con los que pasaban, pero casi siempre guardaba silencio. Su presencia bastaba. Clara comenzó a caminar por los bordes de la ciudad, no por vigilancia, sino por necesidad de aire. Observaba los campos, los árboles, el río. A veces recogía hierbas, a veces solo se sentaba. Decía que la ciudad necesitaba ojos afuera, no solo manos adentro. Los jóvenes del molino construyeron una mesa larga en la plaza, no para reuniones, sino para compartir comida. Cada uno traía lo que tenía: pan, sopa, raíces, agua. No había orden ni horarios, solo presencia. Lena escribió sobre eso. La mesa no tiene dueño, tiene memoria. La peste ya no era tema, no porque se hubiera ido, sino porque había sido absorbida por la vida. Una vida distinta, más lenta, más atenta, pero vida al fin. Y Lübeck, con sus tablillas, sus silencios y sus gestos, seguía siendo ciudad, seguía siendo casa, seguía siendo nosotros. Lena comenzó a escribir sobre los que habían aprendido a plantar. No solo los nombres, sino los gestos. Cómo uno medía la distancia entre semillas con el pulgar. Cómo otro regaba siempre al amanecer. Cómo una joven cantaba mientras removía la tierra. Decía que esos detalles eran tan importantes como los hechos. Hans dejó de leer tablillas. Su vista ya no le permitía distinguir los trazos, pero seguía yendo al cobertizo, tocando las maderas, reconociendo cada una por su textura, por su peso. A veces pedía a Lena que le leyera en voz baja. Ella lo hacía sin apuro, como si cada palabra necesitara espacio para asentarse. Clara comenzó a guardar las hojas escritas en cajas de arcilla. Las envolvía en tela, las sellaba con cera y las enterraba en lugares marcados con piedras. Decía que no era por miedo a perderlas, sino por respeto al tiempo, que algún día alguien las encontraría y entendería que allí hubo vida. Los jóvenes del molino construyeron un pequeño horno. Aprendieron a hacer pan con levadura natural, a controlar el fuego, a compartir el calor. El pan se volvió ritual. Cada semana lo partían en la plaza, lo ofrecían sin palabras, lo comían en silencio. Lena escribió: el pan nos une más que la memoria. La ciudad ya no hablaba de peste, hablaba de siembra, de escritura, de pan. Y aunque los nombres cambiaban, aunque los rostros envejecían, Lübeck seguía siendo lo que había aprendido a ser: una comunidad que cuida, que recuerda, que permanece. Lena comenzó a escribir sobre los días sin muertes. No eran muchos, pero cuando ocurrían, los marcaba con una línea azul en el margen del cuaderno. Decía que esos días debían recordarse con otro color,
porque eran distintos, porque traían algo nuevo. Hans dejó de ir al cobertizo. Su cuerpo ya no respondía y permanecía en su casa, junto a la ventana. Lena lo visitaba cada tarde, le leía en voz baja, le contaba lo que ocurría en la plaza, en el molino, en los campos. Él escuchaba con los ojos cerrados, como si cada palabra fuera una imagen. Clara comenzó a guardar semillas, no solo para plantar, sino para enseñar. Las clasificaba por forma, por color, por estación. Las envolvía en tela, las etiquetaba con signos simples. Decía que cada semilla era una promesa y que alguien debía saber cómo cumplirla. Los jóvenes del molino construyeron una segunda mesa, más pequeña, junto al horno. Era para los niños que comenzaban a aparecer. Algunos nacidos en la ciudad, otros llegados con familias que volvían. Lena escribió: la mesa pequeña es señal de que el futuro ya no es solo deseo. La ciudad tenía nuevos sonidos, risas breves, pasos ligeros, voces que preguntaban sin miedo. La peste seguía en la memoria, pero ya no en el aire. Y Lübeck, con sus tablillas, sus panes, sus semillas, era ahora más que resistencia, era renacimiento. Lena comenzó a escribir sobre los niños, no solo sus nombres, sino sus juegos, sus preguntas, sus formas de mirar el mundo. Decía que eran distintos a los que habían nacido antes de la peste, no por lo que sabían, sino por lo que no temían. Hans ya no salía de casa. Su respiración era lenta, su cuerpo frágil. Lena lo visitaba cada día. Le leía fragmentos del cuaderno. Le contaba lo que los niños decían. Una tarde, él tomó su mano y dijo: «No olvides que esto fue real». Luego cerró los ojos. No volvió a abrirlos. Clara organizó una ceremonia breve. No había cantos ni sermones, solo silencio y una tablilla con la frase de Hans. La enterraron junto a Greta y Jürgen, bajo el mismo árbol. Lena dejó una piedra plana con 3 líneas azules. Era su forma de decir que la memoria seguía. Los jóvenes del molino comenzaron a construir una escuela, no grande, no formal, solo una sala con bancos, tablillas y espacio para preguntas. Lena fue la primera en enseñar, no historia, no números. Enseñaba cómo escribir lo que uno ve, lo que uno siente, lo que uno teme perder. La ciudad tenía ritmo, tenía niños que corrían, tenía adultos que enseñaban, tenía muertos que eran recordados y tablillas que seguían acumulándose, como capas de una historia que ya no era solo dolor, sino también comienzo. Lena comenzó a escribir menos, no por falta de palabras, sino porque la ciudad hablaba por sí sola. Los niños corrían por la plaza, los adultos trabajaban en silencio, las tablillas se llenaban sin que nadie las ordenara. El cuaderno ya no era el centro, era testigo. Clara dejó de caminar por los bordes. Se quedaba en la plaza, observando. Su cuerpo pedía descanso, pero su mirada seguía firme. A veces hablaba con los recién llegados, les contaba cómo era antes, cómo habían aprendido a quedarse. No buscaba admiración, solo continuidad. Los jóvenes del molino comenzaron a construir casas, no grandes, no iguales,
cada una con su forma, su ritmo, su historia. Usaban madera, piedra, barro. Aprendían de los errores. Corregían sin prisa. Lena escribió: las casas nuevas no imitan, responden. El horno seguía encendido. El pan se partía cada semana, como siempre. Pero ahora había más manos, más bocas, más risas. La mesa larga se llenaba, la mesa pequeña también. Nadie preguntaba quién había traído qué, solo se comía, juntos. La ciudad ya no era sombra de lo que fue, era raíz de lo que sería. Y aunque la peste vivía en las tablillas, el presente vivía en los gestos, en los panes, en las casas, en los niños que escribían sin miedo, y en Lena que seguía guardando todo, no para recordar el dolor, sino para sostener la vida. Lena empezó a escribir sobre los que regresaban. Familias que habían huido en los primeros días, ahora volvían con pasos cautelosos, ojos atentos, preguntas contenidas. No encontraban la ciudad que habían dejado, encontraban otra, más silenciosa, más firme, más consciente. Clara los recibía con calma, explicaba lo que había cambiado, lo que se había construido, lo que se había perdido. No pedían nada, solo mostraba. La mesa, el horno, el cobertizo, las semillas y los nombres grabados en las tablillas que nadie borraba. Los jóvenes del molino enseñaban a los recién llegados cómo sembrar, cómo moler, cómo compartir. No había jerarquías, había práctica. Y quien aprendía, enseñaba al siguiente. Lena escribió: aquí el saber no es posesión, es tránsito. Los niños crecían, algunos ya sabían leer, otros empezaban a escribir. Usaban carbón, tablillas, trozos de tela. Escribían sobre lo que veían, lo que soñaban, lo que no entendían. Lena leía sus textos con cuidado, anotaba frases, guardaba dibujos. Decía que allí estaba el futuro. Hans no fue olvidado. Su banco junto al cobertizo permanecía vacío, pero respetado. A veces alguien dejaba una flor, una piedra, una frase escrita. Era una forma de decir: seguimos, pero recordamos. Lübeck ya no era la ciudad de la peste, era la ciudad de la memoria, del cuidado, de la reconstrucción. Y cada gesto, cada palabra, cada niño que aprendía a escribir, era una prueba de que vivir no era volver a lo que fue, sino seguir con lo que quedó. Lena comenzó a escribir sobre los síntomas olvidados, no porque volvieran, sino porque el recuerdo se desvanecía. Anotaba cómo empezaba la fiebre, cómo se hinchaban los ganglios, cómo el cuerpo se volvía ajeno. No lo hacía por miedo, sino por memoria. Decía: olvidar cómo dolía es abrir la puerta a que vuelva. Clara organizó una jornada de lectura en la plaza, no para celebrar, sino para recordar. Cada uno leía una página del cuaderno, una tablilla, una frase escrita por alguien que ya no estaba. Algunos lloraban, otros solo escuchaban. Nadie aplaudía. No era un acto, era un duelo compartido. Los niños preguntaban por qué había tantas tumbas sin nombres. Lena les mostraba las tablillas, les explicaba que a veces no se sabía quién era, solo que alguien había estado allí. Entonces los niños comenzaron a dibujar flores, soles, manos.
los dejaban sobre las piedras. Era su forma de nombrar lo innombrado. Los jóvenes del molino encontraron una caja enterrada cerca del río. Dentro había trapos manchados, una máscara de tela, una tablilla rota. Nadie supo de quién era. Clara dijo que debía quedarse allí como testigo. Construyeron una pequeña estructura de madera encima, con una inscripción. Aquí empezó el miedo. Aquí empezó la lucha. La peste ya no estaba en los cuerpos, pero seguía en las sombras, en las pausas, en las decisiones que se tomaban con más cuidado. Y eso no era debilidad, era sabiduría, porque Lübeck no solo había sobrevivido, había aprendido y no estaba dispuesta a olvidar. El cuaderno ya no era solo de Lena. Las páginas nuevas mostraban trazos distintos, manos jóvenes que aprendían a contar lo que veían. Algunos escribían sobre el pan compartido, otros sobre los árboles que volvían a dar sombra. Había errores, tachaduras, dibujos torpes, pero todo era parte de la ciudad. Clara observaba desde la plaza. No intervenía, solo asentía cuando alguien le mostraba una frase, una idea, una pregunta. Su presencia bastaba para que los demás supieran que aún había alguien que recordaba el principio, cuando todo era miedo y silencio. El horno seguía encendido. Cada semana el pan se partía sin ceremonia. Era costumbre, como regar las plantas, como revisar las tablillas del cobertizo. Nadie hablaba de peste, pero todos sabían que estaba escrita en cada gesto de cuidado. Los recién llegados preguntaban por las tumbas sin nombre. Los niños les mostraban las piedras, los dibujos, las frases que habían inventado para los que no dejaron palabras. Aquí vivió alguien que cuidó, decía una. Aquí terminó el miedo por un día, decía otra. La ciudad no celebraba, pero respiraba. Y en cada respiración había memoria. Y en cada memoria una promesa. No repetir, no olvidar, no cerrar los ojos. Lübeck no era la misma, pero era más suya que nunca. El viajero que había sanado decidió quedarse. No pidió casa ni comida. Se ofreció para limpiar el canal, reparar tablillas rotas, cargar sacos de harina. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo parecía una respuesta a algo que nadie había preguntado. Una tarde, Clara lo vio dejar una tablilla en el cobertizo. No tenía nombre ni fecha, solo una frase. No vine a olvidar, vine a aprender a recordar sin miedo. Nadie lo comentó, pero al día siguiente otros comenzaron a dejar frases también. No eran confesiones, eran marcas de paso. Los niños empezaron a jugar a construir ciudades con piedras y ramas. Les ponían nombres, dibujaban caminos, inventaban reglas. Lena los observaba y anotaba lo que decían. En esta ciudad no hay peste, dijo uno. Pero hay memoria, respondió otro. Nadie les había enseñado eso. Lo habían absorbido. El molino funcionaba sin interrupciones. El pan llegaba a todos. Las semillas se guardaban con cuidado. Las tablillas se revisaban cada estación y aunque nadie decía la palabra peste, todos sabían que vivían sobre su sombra, no como amenaza, sino como raíz. Lübeck no volvió a ser como antes. Fue algo más lento, más atento, más profundo. Una ciudad que no se definía por lo que perdió, sino por cómo decidió seguir, con manos abiertas, con palabras escritas, con memoria viva.
El viajero comenzó a enseñar a los niños a leer tablillas antiguas. No lo hacía como Lena, que cuidaba cada palabra. Él les mostraba cómo buscar rastros, cómo entender los signos, cómo distinguir entre lo escrito por miedo y lo escrito por amor. Los niños lo seguían con atención, como si descifrar el pasado fuera parte de su juego. Una mañana, Clara no salió de su casa. Lena fue a verla y la encontró dormida, con una hoja de lino entre las manos. En ella había una sola frase: ya es tiempo de que otros cuiden. No hubo ceremonia. La enterraron junto al árbol, donde estaban Greta, Jürgen y Hans. Sobre su tumba, Lena dejó una tablilla sin palabras, solo una línea curva, como un suspiro. La ciudad guardó silencio ese día, no por tristeza, sino por respeto. Las tareas se hicieron igual, el pan se horneó, los niños jugaron. Pero todo fue más lento, más suave, como si cada gesto llevara el peso de una despedida. Al día siguiente, Lena abrió el cuaderno y escribió sobre Clara. No su historia completa, sino fragmentos. Cómo hervía el agua, cómo marcaba las tablillas, cómo sabía cuándo hablar y cuándo callar. Luego cerró el cuaderno y lo dejó en el cobertizo, junto a las demás memorias. Lübeck seguía, con menos voces, pero más ecos, con menos miedo, pero más cuidado. Y aunque la peste ya no rondaba, su sombra seguía enseñando a vivir con atención, a recordar sin dolor, a escribir para no olvidar. Los primeros días fueron confusión. Nadie sabía qué era, ni cómo se propagaba. Un hombre cayó en la plaza, con fiebre y temblores. Al día siguiente, su esposa no podía respirar. Luego, la casa quedó vacía. Clara marcó la puerta con una cruz negra. Lena escribió: aquí comenzó el silencio. Las campanas dejaron de sonar, no por respeto, sino porque el campanero murió. El sonido que marcaba las horas fue reemplazado por el crujido de carretas que llevaban cuerpos envueltos en mantas. Los niños dejaron de jugar, los adultos dejaron de hablar. El miedo ocupó cada rincón. Hans construyó el primer refugio con madera húmeda. No era seguro, pero era lejos. Allí se escondieron los que aún no tenían síntomas. Lena llevó tablillas para contar los días. Al principio escribía nombres, luego solo números, luego nada. Las calles se llenaron de marcas, puertas selladas, ventanas rotas, tablillas con frases como no entrar o aquí ya no hay nadie. El molino cerró, el horno se apagó, el pan se volvió recuerdo. Clara hervía agua sin parar, como si el vapor pudiera limpiar el aire. Una noche, Lena vio a Greta quemar sus ropas. No dijo nada, solo la ayudó. Al amanecer, Greta ya no respiraba. La enterraron sin ceremonia. Hans tañó una cruz sin nombre. Lena escribió: ella se fue antes de que el miedo la alcanzara. La peste no era solo enfermedad, era desorden, era ausencia, era una ciudad que se deshacía sin ruido. Y Lübeck, que había sido puerto, plaza, hogar, se volvió sombra de sí misma. Un lugar donde escribir era lo único que quedaba. Las campanas volvieron a sonar, pero esta vez no anunciaban bodas ni cosechas. Sonaban lentas, graves,
cada vez que alguien moría. Al principio eran 2 al día, luego 5, luego nadie las tocaba porque no había tiempo. Los cuerpos se envolvían en mantas, se dejaban en las esquinas, se enterraban sin nombre. Las casas se cerraban con tablillas cruzadas, algunas tenían marcas negras, otras rojas. Nadie sabía qué significaban, solo que detrás de cada puerta había alguien enfermo o alguien que ya no respondía. Lena anotaba las calles, los símbolos, los días, no por orden, por desesperación. El mercado se vació, las frutas se pudrieron en los puestos, el pan desapareció, el agua se volvió escasa. Clara hervía lo que podía, repartía lo que quedaba. A veces lloraba en silencio mientras removía ollas vacías. Nadie la consolaba. Todos sabían que no había consuelo. Los niños dejaron de preguntar. Se escondían bajo las mesas, dibujaban en las paredes, hablaban con susurros. Algunos desaparecían. Nadie sabía si habían huido o si ya no estaban. Lena escribió: la ciudad se encoge, no por espacio, sino por ausencia. El aire tenía otro peso, las noches eran más largas, los días no traían alivio, y Lübeck, que había sido refugio, se volvió herida abierta, una ciudad que sangraba sin ruido, esperando que alguien recordara que alguna vez hubo vida. Las iglesias cerraron sus puertas, no por decreto, sino por abandono. Los sacerdotes habían caído uno a uno y los altares quedaron cubiertos de polvo. Nadie rezaba en voz alta. Las oraciones se murmuraban en las esquinas, entre lágrimas, como si nombrar a Dios fuera también invocar la peste. Los animales vagaban por las calles. Cabras, perros, gatos sin dueño. Algunos entraban en casas vacías. Otros se quedaban junto a cuerpos que nadie había recogido. Lena los observaba desde la ventana, anotando en su cuaderno: hasta los que no hablan saben que algo se ha roto. El río se volvió frontera. Los que aún no mostraban síntomas cruzaban en balsas improvisadas, buscando aire limpio, tierra sin marcas. Pero la peste no entendía de distancias. Llegaba con el viento, con el tacto, con la esperanza. Y los que huían, muchas veces, solo cambiaban el lugar del final. Una mujer gritó en la plaza. Llevaba a su hijo en brazos, pidiendo ayuda. Nadie se acercó, no por crueldad, sino por miedo. El niño ya no respiraba. Ella lo dejó sobre una manta, se sentó a su lado y esperó. Lena escribió: el dolor también se contagia. Las noches eran más densas, el silencio más cruel. Y Lübeck, que alguna vez fue ciudad de comercio y canto, se convirtió en un mapa de ausencias. Cada calle una herida, cada casa una pregunta sin respuesta, y el cuaderno de Lena el único testigo que no temblaba. Las puertas comenzaron a abrirse, pero no por esperanza, era necesidad. Los que aún respiraban salían a buscar agua, leña, algo que no estuviera contaminado. Caminaban con la cabeza baja, evitando mirarse, como si el contacto visual pudiera traer la enfermedad. En la plaza, los cuerpos se acumulaban. Nadie los tocaba, nadie los contaba. Lena dejó de escribir nombres. Comenzó a marcar con líneas, una por cada cuerpo que veía, 2 si eran niños.
El cuaderno se llenaba de trazos, no de palabras. La lengua también había enfermado. El sonido más común era la tos seca, profunda, que salía de las casas, de los callejones, de los refugios. A veces se escuchaban gritos, pero breves, como si el dolor no tuviera fuerza para sostenerse. Clara recorría las calles con un paño húmedo en la cara, dejando frascos de agua hervida en los umbrales. El molino fue saqueado, no por violencia, sino por hambre. Los que entraron no rompieron nada, tomaron lo que quedaba y dejaron una tablilla. Perdón, no queremos morir. Lena la guardó. Dijo que era la frase más honesta que había leído desde que todo comenzó. Una niña apareció sola en la plaza. Tenía fiebre, pero sonreía. Nadie se acercó. Se sentó junto al horno apagado y cantó una canción sin letra. Al día siguiente ya no estaba. Lena escribió: la peste no entiende de edad, pero tampoco de belleza. Lübeck se volvió ceniza, no por fuego, sino por desgaste. Cada día era un intento, cada noche una pérdida, y aún así alguien escribía, porque mientras quedara una mano que pudiera sostener el carbón, la ciudad no estaría del todo muerta. El invierno llegó sin aviso. Las heladas cubrieron los tejados y el río se volvió cristal inmóvil. La peste no cedía. Al contrario, parecía fortalecerse en el frío. Los cuerpos se endurecían más rápido y los que aún vivían comenzaban a hablar menos, a moverse menos, a esperar menos. Las tablillas se llenaban de fechas, no de nombres. Lena ya no escribía quién había muerto, sino cuándo. Era más fácil contar el tiempo que las ausencias. El cuaderno tenía páginas manchadas por el carbón, por las lágrimas, por las manos temblorosas que lo sostenían. Clara dejó de hervir agua. No quedaban fuerzas. Se sentaba junto al horno apagado, mirando la plaza vacía. A veces murmuraba frases que nadie entendía. Lena la escuchaba sin corregirla. Sabía que el lenguaje también se desgasta cuando el dolor es constante. Los niños que quedaban no jugaban, se escondían en rincones, dibujaban figuras que no parecían humanas. Algunos hablaban con los muertos, otros con el viento. Uno escribió en una tablilla: si cierro los ojos no hay peste. Lena guardó esa frase como si fuera una plegaria. El molino estaba en ruinas, las piedras no giraban, el trigo se había perdido, el pan era recuerdo. Y sin pan, sin fuego, sin canto, Lübeck se volvió un susurro, un lugar donde el silencio pesaba más que la enfermedad. La peste no era solo muerte, era transformación. Era una ciudad que se deshacía para volverse otra cosa, algo más frágil, algo más verdadero. Y mientras Lena pudiera escribir, esa verdad no se perdería. Una mañana, el cuaderno de Lena apareció cubierto de escarcha. Lo había dejado junto a la ventana, como siempre, pero esa noche el frío había entrado sin permiso. Las letras se habían corrido. Algunas páginas estaban rígidas. Lena no lloró. Lo secó con cuidado, lo envolvió en tela y comenzó otro. En el nuevo cuaderno no escribió nombres, solo fragmentos. Hoy no hubo fuego. Un niño pidió pan y no hubo respuesta.
Las campanas no suenan desde hace 11 días. Cada frase era un eco, un intento de sostener lo que se deshacía. Clara ya no salía. Su cuerpo resistía, pero su voz se había vuelto un susurro. Lena la visitaba cada tarde. Le leía lo poco que aún escribía. A veces Clara asentía, a veces dormía. Una noche, Lena encontró una nota en su mesa. Si muero, no me entierren sola. El horno fue encendido una última vez, no para pan sino para calor. Los que quedaban se reunieron en torno a él en silencio. Nadie hablaba de la peste, nadie hablaba del futuro. Solo se escuchaba el crujido de la leña y el viento que golpeaba las puertas vacías. Lübeck ya no era ciudad, era ruina habitada, era memoria que respiraba apenas. Pero mientras alguien escribiera, aunque fuera una sola línea, aunque fuera con manos heladas, la peste no tendría la última palabra. Una mañana el cuaderno quedó en blanco, no porque Lena hubiera dejado de escribir, sino porque no había nada nuevo que decir. Todo lo que ocurría ya había ocurrido antes. Otro cuerpo, otra casa vacía, otro niño que no respondía al llamado. El horror se había vuelto rutina. El viento arrastraba cenizas, nadie sabía de dónde venían. Tal vez de los hornos, tal vez de las mantas quemadas, tal vez de los recuerdos. Las calles estaban cubiertas de una capa gris, como si la ciudad entera hubiera envejecido de golpe. Clara murió en silencio. Lena la encontró sentada, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el regazo. No había nota, ni gesto final, solo la quietud de alguien que había dado todo. La enterraron junto al muro norte, donde el sol apenas llegaba. No hubo palabras, solo una piedra. Los pocos que quedaban hablaban poco. Se comunicaban con gestos, con miradas, con silencios compartidos. El lenguaje se había vuelto frágil, como si las palabras pudieran romper lo poco que aún sostenía la vida. Una noche, Lena encendió una vela y escribió: «Quedan 3. El pan se terminó. El agua sabe a hierro, pero aún respiro, y mientras respire, escribiré». Lübeck ya no era ciudad, era testimonio, era un cuaderno a medio llenar, una vela encendida en medio del viento, una promesa escrita con manos temblorosas, que alguien algún día sabría lo que ocurrió y entendería por qué no se debe olvidar. El agua del pozo comenzó a oler distinto. Al principio era leve, apenas un sabor metálico. Luego, algunos se enfermaron tras beberla. Clara intentó hervirla, filtrarla con telas, pero no bastaba. Lena escribió: «Hasta el agua se ha vuelto contra nosotros». Los días eran más cortos, pero no por el invierno. Era la peste que robaba el tiempo. La gente dormía más, hablaba menos, se movía como si el cuerpo pesara el doble. Algunos se quedaban sentados frente a las puertas, sin hacer nada, solo esperando. Una mujer fue vista caminando con un niño muerto en brazos. Lo llevaba envuelto en una manta, como si aún durmiera.
dio vueltas por la plaza durante horas. Nadie se atrevió a detenerla. Al final, se sentó en el suelo y cerró los ojos. No volvió a abrirlos. El cuaderno de Lena tenía manchas de sangre. No sabía de quién. A veces escribía con los dedos entumecidos, otras con carbón húmedo. Las palabras se torcían, se borraban, pero seguía. Si dejo de escribir, la peste gana, anotó una noche. Los perros comenzaron a desaparecer. Algunos morían, otros huían. El silencio era tan profundo que se escuchaban los huesos crujir cuando alguien caía. Nadie lloraba ya. El llanto se había vuelto un lujo, una pérdida de fuerza. Lübeck no tenía ya campanas, ni cantos, ni rezos. Solo pasos lentos, puertas cerradas, humo sin fuego. Y un cuaderno que resistía, como si la tinta pudiera sostener lo que el cuerpo ya no podía. Una mañana, Lena despertó con fiebre. No era fuerte, pero era distinta. La reconocía. La había visto en otros. Se sentó junto al cuaderno y escribió con manos lentas. Hoy me toca a mí. No pidió ayuda, no gritó. Solo dejó el cuaderno abierto con carbón al lado por si alguien más quisiera continuar. Afuera, la plaza estaba vacía, el horno apagado, el molino en silencio, el viento soplaba sin dirección. Pasaron 2 días, nadie entró a su casa, nadie tocó la puerta. Al tercer día, un niño, el último que quedaba tal vez, cruzó el umbral. Encontró a Lena acostada, con los ojos cerrados y el cuaderno sobre el pecho. No lloró, se sentó a su lado y leyó las últimas líneas. Luego tomó el carbón. Escribió en una página nueva. Ella escribió para que no olvidáramos. Yo escribo para que no se apague. Lübeck ya no tenía voces, pero tenía trazos. Trazos que cruzaban el tiempo, que sobrevivían al cuerpo, que decían, sin gritar, aquí hubo vida, aquí hubo peste, aquí hubo memoria. Y mientras alguien escriba, la ciudad respira. El niño que había escrito junto al cuerpo de Lena no volvió a la plaza. Nadie lo vio salir, nadie lo vio morir. Solo quedó su frase, marcada en el cuaderno como una última chispa en medio del apagón. Durante semanas no hubo movimiento, las puertas permanecían cerradas, las ventanas cubiertas, el horno frío. El viento arrastraba tablillas caídas, trozos de tela, restos de lo que alguna vez fue vida. Lübeck parecía abandonada, pero no del todo. Algo quedaba. Un viajero llegó desde el norte. No buscaba refugio, solo paso. Encontró la ciudad en ruinas, el molino derrumbado, el pozo seco. Caminó sin rumbo hasta hallar el cuaderno. Lo abrió, leyó. No entendió todo, pero comprendió lo esencial. Alguien había resistido. Encendió una fogata, no por calor, sino por señal. Si alguien más quedaba, vería el humo. Si nadie quedaba, al menos el fuego marcaría un nuevo comienzo. Al día siguiente, encontró una tablilla clavada en una puerta. Si hay fuego, hay vida. Comenzó a limpiar, a recoger tablillas, a leer nombres, a enterrar restos. No hablaba, no escribía, solo hacía. Y en cada gesto, la ciudad respiraba un poco más. Lübeck no renació, pero se negó a desaparecer. Y en medio de la peste, del frío, del abandono, una mano encendió fuego y otra escribió: aquí donde todo cayó,
Algo vuelve a levantarse. Pasaron semanas sin que nadie llegara. El fuego del viajero se apagó por falta de leña. El cuaderno quedó abierto, cubierto de polvo, con las últimas frases apenas legibles. La ciudad no tenía voces, ni pasos, ni humo. Solo estructuras vacías, tablillas caídas, puertas que crujían con el viento. Un grupo apareció al borde del bosque. Venían de lejos, con ropas gastadas, rostros marcados por el hambre y la pérdida. No sabían el nombre del lugar, solo buscaban refugio. Entraron en silencio, con respeto, como si sintieran que algo sagrado había ocurrido allí. Encontraron el cuaderno, lo leyeron por turnos, en voz baja. Algunos lloraron, otros se quedaron en silencio largo rato. Luego comenzaron a limpiar, a enterrar huesos, a reparar techos, a encender el horno. No hablaban de reconstruir, solo de quedarse. Una mujer, la mayor del grupo, tomó una tablilla y escribió: "No sabemos quiénes fueron, pero gracias a ellos estamos vivos". Lübeck no volvió a ser la misma, pero fue otra vez habitada. Y en cada piedra que se levantó, en cada pan que volvió a hornearse, en cada niño que aprendió a escribir, la peste seguía presente. No como amenaza, sino como advertencia, como cicatriz, como origen. Con el paso de los meses, los nuevos habitantes de Lübeck comenzaron a reconstruir sin prisa. No había planos, ni líderes, ni promesas, solo memoria. Cada piedra colocada era un acto de respeto. Cada tablilla recuperada, una lección. El cuaderno de Lena fue guardado en una caja de madera, envuelto en lino. Lo llamaban el libro del humo, porque en sus páginas estaba el rastro de todo lo que ardió sin fuego. Las casas, los cuerpos, las palabras. Nadie lo leía en voz alta, solo en silencio, como si interrumpirlo fuera una falta. Una escuela fue levantada junto al horno antiguo. No tenía campanas ni bancos, solo un círculo de piedras y una pared donde los niños escribían con carbón. No aprendían fechas, ni reyes, ni mapas. Aprendían a nombrar el dolor sin miedo, a escribir para no repetir. Cada año, en el día más corto, se encendía una fogata en la plaza. No era celebración, era vigilia. Se leían frases del cuaderno, se dejaban panes sobre las piedras, se guardaba silencio. Los más viejos decían que así la ciudad recordaba cómo no morir otra vez. Lübeck no volvió a ser grande, pero fue verdadera. Y en cada niño que aprendía a escribir, en cada mujer que encendía el horno, en cada hombre que reparaba una puerta, la peste seguía presente. No como amenaza, sino como raíz, como advertencia, como promesa de que la memoria, si se cuida, también puede curar. Con el tiempo, los nuevos habitantes dejaron de preguntarse qué había pasado exactamente. No por indiferencia, sino porque el dolor era demasiado vasto para ser comprendido en su totalidad. Sabían que la peste había arrasado, que el silencio había sido largo, que el cuaderno era testigo. Eso bastaba. Algunas casas nunca fueron abiertas. Permanecían cerradas, con tablillas intactas, como si el pasado aún viviera dentro. Nadie las tocaba. Eran respetadas como tumbas.
Los niños aprendían a rodearlas, a no hacer ruido cerca. Se decía que allí vivían los ecos. El horno volvió a encenderse, pero no todos los días. El pan era compartido en silencio, como un ritual. Cada hogaza llevaba una marca, una línea, un punto, una curva. No eran decoraciones, eran signos de memoria. Lena había comenzado esa costumbre y ahora era ley no escrita. Una vez al año se abría el cuaderno, se leía una página. No se comentaba, no se explicaba, solo se escuchaba. Luego se cerraba y se guardaba. Era el único objeto que no se tocaba sin razón. Algunos decían que tenía peso propio, como si las palabras escritas allí aún respiraran. Lübeck no se reconstruyó por completo. Algunas ruinas quedaron como estaban. Algunos nombres nunca fueron recuperados. Pero la ciudad aprendió a vivir con lo que faltaba, a cuidar lo que quedaba, a enseñar que el horror no se supera, se recuerda, y que escribir, aunque no salve, sostiene. El viajero dormía sobre tablas rotas, en lo que quedaba de la escuela. No había mantas, ni fuego, ni voces, solo el crujido del viento y el cuaderno abierto, con páginas que ya nadie tocaba. Cada mañana recogía tablillas caídas, restos de carbón, fragmentos de frases. No sabía leer, pero entendía que esas marcas eran importantes. Las apilaba junto al horno apagado, como si construyera una tumba para la memoria. Una tarde, encontró una tablilla con una sola palabra: respira. La clavó en la puerta del molino. No había trigo, no había pan, pero había esa palabra. Los muros seguían de pie, como testigos mudos. Las casas cerradas guardaban ecos. Y el viajero, sin saber por qué, comenzó a escribir. No frases completas, solo gestos, líneas, marcas. Lübeck no hablaba, pero algo en ella seguía diciendo: no estamos vivos, pero tampoco del todo muertos. Lena despertó con la garganta seca y los ojos ardiendo. La fiebre había subido durante la noche y el cuerpo le dolía como si hubiera sido golpeado. No necesitaba confirmación. Sabía que la peste había llegado a ella. Se sentó junto a la ventana, donde siempre escribía. Afuera, la plaza estaba vacía, el horno apagado, las tablillas caídas. Tomó el cuaderno con manos temblorosas y escribió: hoy me toca. No hay más carbón, no hay más fuego, pero aún hay palabras. No intentó buscar ayuda. No quedaba nadie, solo los muros, los ecos y ese cuaderno que había resistido más que cualquier cuerpo. Lena escribió despacio, como si cada letra fuera una despedida. Si alguien lee esto, no limpien la ciudad, no borren los nombres, no quemen las tablillas. La peste no debe olvidarse. La fiebre la hizo delirar. Veía sombras moverse entre las casas. Escuchaba voces que ya no existían.
A veces creía que Clara estaba sentada a su lado, murmurando oraciones rotas. Lena sonreía, no por consuelo, sino por costumbre. Cuando ya no pudo sostener el carbón, dejó el cuaderno abierto sobre la mesa. La última línea decía: escribí para no morir sola, y si esto queda, no morí del todo. La casa quedó en silencio. La vela se apagó y Lübeck, por un instante, pareció contener la respiración. Lena no murió aquel día. La fiebre la llevó al borde, pero no la empujó. Despertó con el cuerpo empapado en sudor y la garganta como papel. Afuera, la luz era tenue, gris, como si el cielo también estuviera enfermo. Se arrastró hasta la mesa. El cuaderno seguía allí, abierto, esperándola. Tomó el carbón con dedos torpes y escribió: sigo. No sé por cuánto, pero sigo. No había fuerzas para hervir agua. Bebió lo que quedaba en una jarra cubierta de ceniza. Tosió, escupió sangre. No se asustó. Solo anotó: la peste no me quiere aún. Quizás quiere que vea el final. Esa noche escuchó pasos. No eran firmes, eran arrastrados como los suyos. Se asomó a la ventana. Una figura cruzaba la plaza, envuelta en harapos. No llevaba nada, no buscaba nada, solo caminaba. Lena no llamó, no tenía voz, solo escribió: queda alguien, o algo que se parece. El horno seguía apagado, el molino en ruinas, pero Lena respiraba, y mientras respirara, la peste no tendría la última palabra. Lena pasó los días siguientes entre la cama y la mesa. La fiebre bajaba y subía como una marea lenta. A veces podía escribir, a veces solo miraba el cuaderno, como si las palabras fueran más fuertes que su cuerpo. Una tarde escuchó un golpe, no fuerte, apenas un roce contra la puerta. Se arrastró hasta allí. Afuera, en el umbral, había una piedra. Encima, una tablilla. Solo una palabra: aquí. No había firma, no había pasos, solo esa presencia muda. Lena la tomó con manos temblorosas y la colocó junto al cuaderno. Luego escribió: alguien pasó. No habló, pero dejó señal. Esa noche encendió una vela con los últimos restos de cebo. La llama era débil, pero suficiente. Lena escribió una lista: casas cerradas, tablillas caídas, horno apagado, una piedra con palabra. No era poesía, era inventario, registro, testimonio. Al día siguiente, la fiebre volvió, más fuerte. Lena no escribió, no comió, solo respiró, cada vez más lento, cada vez más hondo. Pero el cuaderno quedó abierto y la tablilla seguía allí. Y la palabra aquí resistía al viento, como si la ciudad, aunque rota, aún supiera decir: no hemos desaparecido. Lena ya no podía caminar. Las piernas se negaban. El cuerpo era una carga que apenas sostenía la respiración. Pasaba los días junto al cuaderno, mirando las páginas como si fueran ventanas. Afuera, la ciudad seguía muda. El agua se había acabado. El pan era recuerdo. No quedaba más que el cuaderno, la vela y el silencio.
Lena escribió: Hoy no hay ruido, ni dentro ni fuera, solo el pulso, y eso basta. A veces hablaba sola, no por locura, sino por costumbre. Decía el nombre de Clara, el de los niños que ya no estaban, el de las casas que aún resistían. Cada palabra era un hilo que la ataba al mundo. Una noche escuchó un canto, no claro, no humano, un murmullo que venía del molino. No se levantó, no investigó, solo escribió: si hay canto, hay algo. Y si hay algo, no estoy sola. La vela se consumía, el carbón se partía, pero Lena seguía escribiendo, como si cada letra fuera un paso más en una ciudad que ya no caminaba. Lena ya no escribe todos los días. El cuerpo se ha vuelto más lento, más frágil. A veces solo mira el cuaderno, como si las palabras escritas pudieran sostenerla un poco más. La fiebre va y viene, como una visita que no se despide. Hoy logró sentarse. El aire estaba quieto, espeso. Afuera, la plaza parecía congelada en el tiempo. Lena escribió: Hoy no hay dolor, solo peso, como si el mundo estuviera encima de mí. Intentó recordar el sonido de las campanas, el olor del pan, la risa de Clara, pero los recuerdos se mezclaban con los delirios. No sabía que era real, solo sabía que había vivido y que había escrito. Tomó una tablilla caída del suelo, la limpió con cuidado. Escribió una sola palabra: resiste. La colocó junto a la ventana donde el viento pudiera verla. Luego volvió al cuaderno. Escribió: si alguien pasa, que sepa que luchamos, no vencimos, pero no nos rendimos. La vela se apagó. El carbón se partió y Lena cerró los ojos, como quien guarda fuerza para un último gesto. Lena acordó con dificultad. El aire era espeso y cada respiración parecía pedir permiso. No había ruido, no había luz, solo el cuaderno, abierto en la última página, y la tablilla junto a la ventana, aún firme. No intentó escribir, no quedaban fuerzas, solo apoyó la mano sobre el cuaderno, como si quisiera dejar una huella que no fuera palabra. Cerró los ojos, escuchó el viento, sintió el peso del silencio. Y entonces, sin ceremonia, sin testigos, sin milagro, Lena se fue. La casa quedó intacta, el cuaderno abierto, la tablilla visible y la ciudad quieta. Pero en esa quietud, en ese cuaderno, en esa última respiración, Lübeck conservó algo que la peste no pudo llevarse: una voz, una memoria, una mujer que escribió hasta el final y que al hacerlo nos enseñó a resistir. Con el paso de los días, Lübeck se volvió una ciudad suspendida entre el recuerdo y la ruina. Las casas permanecieron cerradas, algunas intactas, otras vencidas por el tiempo. Las tablillas, dispersas por las calles, se conservaron como testigos mudos de quienes habían escrito para no desaparecer. No hubo reconstrucción organizada, ni llegada de autoridades, ni proclamaciones.
La ciudad no fue redescubierta por comerciantes ni por peregrinos. Solo algunos viajeros solitarios, atraídos por rumores o por el silencio, cruzaron sus calles y dejaron señales. Una piedra movida, una vela encendida, una palabra escrita en una puerta. El cuaderno de Elena, encontrado por uno de ellos, fue guardado en una caja de madera y enterrado bajo el molino derrumbado, no como reliquia, sino como raíz. Nadie lo leyó en voz alta, nadie lo llevó consigo. Permaneció allí, como parte del suelo, como semilla de lo que fue. Con el tiempo, la vegetación cubrió las ruinas, las tablillas se desgastaron, pero algunas resistieron. Las palabras más profundas, grabadas con fuerza, aún podían leerse. Aquí, resiste, no nos rendimos. Lübeck no volvió a ser ciudad, pero tampoco fue olvido. Fue memoria enterrada, fue lenguaje sobreviviente, fue prueba de que, incluso en el fin, la escritura puede sostener lo que queda. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias